¿Quién es usted y qué papel desempeña en el medio donde labora? Bueno, mi nombre es Andrés Barahona Londoño, soy mexicano nacido en el DF y veracruzano por adopción. Yo me acerqué al periodismo a través de la música. Soy compositor de canciones para niños, también decimista, y últimamente estaba haciendo canciones ya no exclusivamente para niños. Y la décima me llegó precisamente a través de la música del son jarocho, que me hizo también acercarme a Cuba, en donde en 1987 hice unas entrevistas para la reconocida cantante guajira Celina González, y que curiosamente al director del Sol Veracruzano le tenía muchísimo afecto y aprecio por su música a ella. Y cuando yo me le presenté con las entrevistas que llevaba, una entrevista amplia, pues la recibió muy bien, y no solamente se publicó, sino que después él mismo me ofreció un espacio en lo que se llaman las orejas, en la portada del periódico, que era publicar una décima diaria llamada El Decimero. Entonces yo me acerqué al periodismo desde la trinchera cultural y también desde la trinchera política. La décima siempre, las que siempre he publicado en los periódicos siempre han sido décimas de carácter periodístico. Ahora, no he trabajado nada más en este medio. Después del Sol Veracruzano estuve en otros espacios, como La Crónica, que en su momento también existió, La Crónica de Veracruz, un periódico que por cierto desapareció a raíz de la muerte de su director. Y finalmente también me metí en las páginas del Diario de Jalapa. Durante 3 años tuve una columna cultural, no política, que se tituló Alto la Música, que a mí me sirvió mucho porque al mismo tiempo que estaba publicando esta columna, redacté el libro escrito por mí, que se llama Las músicas veracruzanas, ¿de dónde son? Un acercamiento etnomusicológico a la historia de las músicas jarochas. Entonces, el haber publicado esta columna me hacía eh, más fácil la labor de ir encarando los distintos temas que desarrollé en el libro. Finalmente, me salí también de trabajar con el Diario Jalapa, de publicar esta columna, y lo último que he hecho es, desde el punto de vista periodístico, es colaborar, que lo hice también durante algunos años, en un editorial en décima que se publicaba en el periódico La Jornada de Veracruz. Eh, Quiere decir que a lo largo de mis últimos 30 años he colaborado intermitentemente en periódicos, a veces de manera cotidiana, a veces de manera semanal. Maestro, ¿qué edad tiene? Y más o menos para entender relación entre los tiempos, ¿cuánto tiempo concluye que lleva en este medio? Bueno, yo tengo 63 años y sí, más o menos empecé por ahí de los 32 años de edad a publicar, eh, de la manera como ya describí, en términos ya sea culturales o en la décima política. Retos y dificultades de dedicarse a la redacción. Bueno, yo empezaría haciendo una diferencia entre lo que es la redacción de un texto en prosa, y lo que es redactar en décima, que es un cartabón que tiene sus reglas muy específicas. En ambos casos, creo que el verdadero reto es llegar a sintetizar bien explicada la idea que uno pretende comunicar. En la décima puede permitir cualquier cantidad de temas para desarrollar, y el texto escrito pues requiere más que nada ejercicio, tesón, estarlo haciendo. Soy una persona que se precia de no de cometer muy escasos errores de ortografía, si no es que ninguno, ¿no? Me gusta mucho, tengo mucho amor por el idioma, y creo que el gran reto de redactar es
aprender a querer el idioma y a no manejarlo de una manera repetitiva, buscar la mejor ligereza y el dibujo de la frase. Las palabras, a final de cuentas, sobre todo en la décima rimada, tienen un colorido y siempre es bueno aprender a pintar esos paisajes sonoros cuando está uno redactando la palabra. ¿Cuál considera que ha sido el mayor galardón que ha recibido por su trabajo? Bueno, premios como tales solamente los he recibido por mi labor como compositor de canciones para niños. En cuanto a mi trabajo impreso con los periódicos y la décima y los artículos culturales, creo que si soy justo conmigo mismo, pondría en el mismo nivel el impacto que tuvo político en su momento la presencia de la columna eh, Perspectiva Decimal, que así se llamaba en el periódico La Jornada, no se me había olvidado decirlo, y también el impacto que tuvo en otro orden de ideas la presencia de la columna Alto la Música en el diario Jalapa. En ambos casos pude corroborar gente en la calle que me decía, oye, estuvo padrísima tu columna, o gente que me comentaba, ¿por qué no tocas este otro tema? Y me parece que una de las gratificaciones que tiene quienes nos lanzamos al ruedo de publicar nuestros textos en periódicos es justamente que te comenten los lectores. ¿Cuál ha sido su publicación con mayor respuesta o impacto crítico del público? Bueno, yo me remito a lo que acabo de comentar en la intervención anterior. Eh, Pongo a la par el impacto que recibió la intervención periodística de la Perspectiva Decimal con el hecho de poder en 8 décimas, siempre en un espacio ya previsto en la página editorial del periódico, sí tuvo indudablemente una penetración y hubo una manera de interactuar y comentarios por parte de los lectores. Y en cuanto a la publicación de la columna Alto la Música en el diario Jalapa, pues lo mismo. Entonces, para mí no es que una cosa haya causado mejor impacto que la otra, sino que se trata de dos temas distintos que reciben una respuesta diferente por parte del público. ¿Qué tipo de discriminación observa en el medio? Bueno, más que hablar de una discriminación, yo hablaría del resultado trágico de que Veracruz sea el estado con mayor número de periodistas asesinados. Y esto evidentemente tiene que ver con una cuestión política. Más allá de lo que significa la palabra discriminar, creo que no puede haber algo más terrible que estos asesinatos. Si buscara para tratar de encontrar algo que pudiera responder específicamente a la palabra discriminación, yo veo que en todos los periódicos hay, digamos, los reporteros estrellas y los de batalla, ¿no? A veces se justifica, a veces no. Y en lo personal debo decir que no he sido discriminado yo, ¿no? Y creo que hay unos periodistas muy valiosos que no siempre son reconocidos, y hay otros periodistas que son engrosados y engolados artificialmente porque así es lo políticamente correcto o por la razón que tenga quien dirige el periódico. ¿Cómo ha recibido la transición de los medios impresos a las plataformas digitales? Bueno, solamente en la primera etapa, cuando colaboré en el Sol Veracruzano, era que sí me presentaba en la redacción, me sentaba en un escritorio y escribía mi décima y la entregaba. Desde ahí todo lo demás lo he hecho vía correo electrónico. Entonces, para mí ha sido casi la mayor parte de mi tiempo trabajar desde mi computadora y desde la casa. A ver, ¿algo que quisiera usted añadir? Fíjate que me quedé pensando con respecto cuando abordamos el tema de la redacción, que sí quisiera añadir la importancia que tiene la puntuación. Es como la guía para un cantante de cuándo tiene que respirar. Es la guía para que el lector
no solamente digiera las frases que está leyendo, sino también para que se clarifique esta acumulación de ideas. Ninguno de los esfuerzos que hicieron los grandes escritores de la época del boom latinoamericano, con libros así con unas páginas prácticamente sin puntuación y todas saturadas de palabras, creo que fue exitoso, precisamente porque la redacción, si tiene algo delicado y una herramienta que tiene que usar a su favor, es la puntuación. Una buena puntuación te ayuda a que sea mucho más dulce a la oreja y claro a los ojos y entendible para el cerebro un buen texto. Indudablemente frases cortas son útiles, pero cuando se logra hacer una frase larga, digamos, que pueda tener un párrafo de 4, 5, 6 renglones y queda bien estructurada, es realmente un logro muy encomiable y que uno se celebra mucho a la hora de estar redactando. Entonces, creo que la redacción es un poco como la música. Hay que aprender a tocar primero el instrumento y no desafinar, y las pautas musicales que nos da la puntuación en el texto escrito y en el texto leído son indispensables para para el mejor entendimiento del lector o del escucha. Ya con eso. Ya. ¿Cómo que quieres que sea? ¿Como un añadido? Sí, para señalarlo en tu guía, señala añadido, ya ni siquiera me hagas la pregunta, y entonces tú sabes, ya editarás esa parte, Ok. ¿no? Sí. ¿O qué propones? No, eso, vamos a hacerlo, vamos. Bueno, o ¿por qué no lo manejamos así? Algo que quisiera usted añadir, y entonces digo, con respecto a la pregunta de la redacción, y entonces ya queda como más articulado entre tú y yo, ¿no? Va. Ok, entonces... Algo que quisiera usted añadir, ¿no? ¿Por qué te ríes, idiota? ¿Porque soy muy formal o qué? ¿Algo que quisiera usted añadir? Que me dé chance de... A ver, va. ¿Algo que quisiera usted ¿Algo que quisiera usted añadir? Vuelve a hacer.